Me presento, mi nombre es Alejandro Ibar, soy de la Universidad Nacional de Formosa. Un placer estar acá. Gracias, profesor Luis Lorano. Gracias por recibirnos en esta casa. Me merece un par de reflexiones las dos exposiciones. En primer lugar, me parece increíble que después de casi 15 años de la década de los 90, con el profesor Luis Lorano hemos estado compartiendo varios escenarios en la época donde se discutía sobre el derecho a la integración, y ya discutíamos sobre estos temas y ya se evidenciaba un problema que sigue vigente según mi criterio, y que es un problema de fondo y que es básicamente un problema de derecho constitucional, particularmente en lo referente a la Constitución de Brasil. No tanto como la Constitución argentina y la Constitución paraguaya, que por cierto habilita la posibilidad de la creación de órganos supraestatales que puedan resolver los conflictos con independencia de los estados partes. Esta cuestión, esta pregunta va para la profesora. La escuché hacer referencia a que no cree que la Argentina y Brasil tengan la voluntad de poder hacer cumplir estas disposiciones o crear normas de carácter supraestatal. Y respecto de la Constitución brasileña, le pido al profesor que me saque una duda si es que el Brasil tiene acordado, firmado y ratificado el Tratado de Viena sobre el derecho a los tratados. Bueno, ahí tenemos una razón suficiente como para no dejar de cumplir un acuerdo internacional sobre el texto de invocar una norma nacional. Por lo tanto, creo que instrumentos internacionales tenemos de sobra para poder dar cumplimiento y crear de una vez por todas el órgano suficiente para que pueda resolver los conflictos o el sistema de solución de controversia permanente, y que tenga otra característica que la que seguimos evidenciando y que seguimos discutiendo desde hace después de 15 años. Esa es una reflexión que le quiero dejar, y la pregunta de la profesora, a ver si es que entendí bien, que dijo que no veía voluntad en Argentina y en Brasil inclusive. Sí. Gracias. Sí, entendiste perfecto. Por una cuestión simple, no es ni intuición, ni sensación, ni nada por el estilo, es ver los comportamientos que se llevan adelante ante la obligatoriedad del cumplimiento de, por ejemplo, las sentencias de la Corte Interamericana en el caso brasilero. No las cumplen. Argentina pasa exactamente lo mismo. Pero a ver, no es que diga una cuestión de no las cumplen porque no las cumplen. No las cumplen, y lo que es peor, sabiendo y estando claro, no discutiendo la obligatoriedad del cumplimiento, el compromiso internacional firmado y asumido expresamente, y la responsabilidad internacional acarreada en el caso del incumplimiento. Si ese panorama lo tenemos, lo vemos, cuando yo tengo expresamente en la norma del Mercosur que las opiniones consultivas no son vinculantes, no son obligatorias, ¿qué me podría llegar a hacer pensar que las van a cumplir? Fundamentalmente porque también tenemos que tener en cuenta que tenemos un proceso con fuertes características de intergubernamentalidad, en donde los estados, y no el estado en sí, sino los gobiernos de los estados son los que deciden, y los gobiernos de nuestros estados son los que, en uso de, como decía al final el profesor Ruiz, ese entendimiento de protección de nuestra soberanía nacional, parece que nadie nos puede venir a decir nada de cómo tenemos que hacer las cosas. Entonces, a ver, no es que yo lo piense
por un motivo ajeno, no. Veo los comportamientos y los analizo en función del cumplimiento que hacen de la normativa, por ejemplo, en materia de derechos humanos, y nada me puede hacer pensar que en esta materia no vaya a pasar lo mismo. Entonces digo, si el Mercosur y sus derechos se está construyendo, si nos queda un camino por recorrer, bueno, aprendamos de algo que no funciona y tratemos de no ir por ese mismo camino, tratemos de los cimientos que vayamos poniendo e ir poniéndolos de alguna manera un poco más firmes. Esa simplemente era la idea. Al profesor. En estos últimos tiempos tuvimos en algunas situaciones compartidas. Y yo creo que existe algo que en verdad es una interpretación de la Constitución brasileña. Yo no creo que sea necesario una enmienda a la Constitución para atribuir la supranacionalidad o para la cuestión de supranacionalidad que existe en Brasil. No. Hicimos mucho más que esto en nuestra historia constitucional, sin cambios textuales en la Constitución. Es una cuestión de cambio de interpretación de la Constitución, como decíamos, de mutación. Y hay mucha gente, es verdad que no tanta gente como los que creen la necesidad de cambio en la Constitución, pero hay estudiosos valorosos que dicen que no es necesario un proceso de enmienda a la Constitución brasileña, que la supranacionalidad ahí está. Le digo que si nuestra Constitución hizo una opción como la Constitución italiana o la Constitución alemana, por empezar con principios fundamentales. Y dentro de los principios fundamentales, decir cuáles son en materia de relaciones internacionales, decir que Brasil tiene la obligación de la creación de una comunidad latinoamericana de naciones. No sé qué es necesario más para entender que la supranacionalidad está en la Constitución brasileña, ¿no? Yo creo que existió y existe un cambio en la doctrina, principalmente, y en la jurisprudencia también, pero más en la doctrina, que este pensamiento unificador de las relaciones internacionales, ¿no? Que tratan a los tratados como lo mismo, tratados de derechos humanos, todo como si fuera lo mismo. Y en verdad no son lo mismo, hay temas diferentes. La Constitución tiene un estándar mínimo en cuestiones como tratados comunes, pero la supranacionalidad ahí está. No es necesario un cambio ninguno en la Constitución, yo creo, ¿no? Porque es difundida la idea entre nuestros vecinos que la Constitución brasileña necesita de enmienda para la supranacionalidad, y no necesita. Pero hay que haber ganas, ¿no?, de hacer una mutación. Esa es otra cuestión. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Yo más bien un comentario. No quiero acercarte al micrófono, gracias. Me voy a presentar Patricia Hernández, cátedra en la Universidad Nacional. Más bien un comentario, y es los ilícitos internacionales de los estados como falta de sanción. Vemos de que las disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no son cumplidas, las disposiciones del CIAI, la sentencia contra Argentina tampoco son respetadas. Entonces vemos un estado generalizado de incumplimiento internacional, de normas internacionales, sin que los estados tengan sanción alguna. Entonces, si en temas tan trascendentes como son los derechos humanos, de repente los estados pueden obviar el incumplimiento y no pasa nada. Entonces vemos que en cosas que son menos trascendentes o menos trascendentes entre comillas, por decirlo de alguna manera, como son disposiciones del caso que hay, tampoco son cumplidas.
Entonces yo me acuerdo bien que acá mismo vino un profesor alemán a hablar sobre el caso CIA de Argentina, del Yemen. Yo le pregunté el efecto práctico de la sentencia contra la Argentina. Y el efecto práctico es colgar en la pared la sentencia, que la sentencia no quiere ser cumplida. O sea, digamos, al final del día es el principio de la buena fe en el cumplimiento de los tratados y las disposiciones establecidas en la Convención de Viena y en las resoluciones de Naciones Unidas la que hacen al relacionamiento internacional. Perdón por la mala onda, si es que se quiere, en el gozo, pero es, y coincido con la profesora al decir de que si las disposiciones de carácter obligatorio son incumplidas, las opiniones consultivas que no son obligatorias ni tienen el carácter obligatorio estarán a la buena voluntad y al arbitrio de los tribunales nacionales que al final del día reciban esa resolución una vez pasado el filtro constitucional, el filtro del Superior Tribunal, que decida si son opiniones que deban ser valoradas o no. Nosotros tenemos un dicho que dice: ni tanto al mar, ni tanto a la tierra. Algo más o menos así. No es verdad que no cumplimos decisiones internacionales. También no es verdad que cumplimos todas, o totalmente. Así que, si comparamos, y no digo el texto, en la realidad constitucional de Brasil hoy y hace 25 años, yo estoy seguro que la relación del derecho interno con el derecho internacional es más cooperativo. Es posible que no sea tan cooperativa como quisiéramos, pero es más cooperativa. Por esto no soy optimista, pero también no tan pesimista. Yo afirmo cuestiones de incumplimiento, sí, pero también hay decisiones cumplidas. Si me dice, mire, ¿cuáles son las decisiones de incumplimiento más conocidas en cuestión de derechos humanos que hablan? Belmonte, la comisión ahora expidió una decisión cautelar, Brasil no cumplió. Otra, el caso Cominún de la guerrilla de Araguaia, pero Brasil ya cumplió más parte, creó una comisión de investigación de la, decimos, Comisión de la Verdad, la Comisión de la Verdad, y esto estaba se discutiendo, pero con la decisión de la Corte se abrevió el tiempo para creación. Creamos una ley de protección contra la violencia doméstica por influencia internacional. Así que si comparamos en el tiempo, es verdad que no somos ejemplo de cumplimiento, pero también no de incumplimiento. Así que creo que es una cuestión de adaptación del derecho interno al derecho internacional. Y estamos en un proceso de construcción. ¿Puedo hacer solo una pregunta? Cuando yo escuché, por ejemplo, el tema de las opiniones consultivas y todo, y a mí me llegan algunas dudas, entonces me gustaría compartir con ustedes y recibir también como saber lo que piensan ustedes, porque sí es verdad que las opiniones consultivas son un instrumento que estaría bueno aproximar la estructura de las opiniones consultivas de sus similares, por ejemplo, en el Tribunal de la Unión Europea. O sea, garantizar a las opiniones consultivas una vinculación, una obligatoriedad.
pero asimismo no estaríamos hablando de dos cosas distintas y capaz que si nosotros pensáramos en proveer las opciones consultivas con obligatoriedad, eso estaría un paso adelante de lo que nosotros tenemos acá en nuestra región, y las opiniones consultivas son quizás lo que nosotros podemos hacer en este momento. Y para eso yo puedo como hacer una distinción, o sea, las opiniones consultivas no se construyen como un instrumento de uniformización de derecho, sino como una posibilidad de armonización del derecho del Mercosur. Y quizás nosotros, yo creo que el error no está en el Mercosur y no está en los gobiernos del Mercosur en el momento de que crearan un instrumento que ya era lo que era posible en aquel entonces, ahí del 2002, en su reglamentación después, más adelante. Pero si no, el error estaría en el poder judicial de cada uno de los países que no hace uso de este instrumento, no viene acá al TPR a consultar al TPR, no se utiliza de este instrumento de armonización, y quizás si hubiera una utilización más frecuente de este instrumento, nosotros sí podríamos hacer análisis de si se cumple o no, o si se armonizó o no el derecho regional. Entonces, sí, eso no sería mucho más un problema del poder judicial interno de los países que no se utiliza, del brasileño que tardó tanto para reglamentarlo, y no del Mercosur o de los gobiernos que crearon el instrumento, o sea, él está ahí. Comparto todo lo que dice. Es más, yo le sumaría, porque nos quedamos con una parte de lo que yo dije, que era la parte de la obligatoriedad y la vinculación. Para mí, incluso más, está en el hecho de que no se da la posibilidad y queda solo reducido a los tribunales superiores de cada uno de los estados. Si nosotros tuviéramos la opción de que un tribunal de primera instancia, un juez de primera instancia, cuando tiene que resolver un caso concreto, puede hacer o pedir una opinión consultiva al TPR, eso le daría una fuerza al TPR, a la opinión, al mecanismo de diálogo, que haría ver si es necesario o no que fuera vinculante. Pero digo, de alguna manera me parece que la excesiva reglamentación, digamos, en su momento inicial, sumado a la reglamentación posterior, sumado a las acordadas o enmiendas o acordadas que cada uno de los tribunales superiores de los países ha llevado adelante cuando dicta la forma en la cual se piden las opiniones consultivas, sumado a que solo son los tribunales superiores de cada uno de los estados los que pueden hacer uso de ese mecanismo, porque está vedado al particular en sí, me parece que todos esos elementos son los que tornan a la opinión consultiva como sí, digamos, como herramienta de diálogo que estoy convencida que tendría que ser, sin necesidad de transformarla en una cuestión prejudicial ni nada, como está, digamos, dejémosla, pero digo, alguna forma, si la queremos dejar como está, hay que darle fuerza para que sirva como ese instrumento de diálogo y de armonización del derecho, porque así como está, es claro que no le sirve a nadie, no le sirve a los jueces, no le sirve a los particulares, no le sirve a los estados y tampoco al Mercosur. Porque muchas veces yo creo que la culpa está en los jueces de primer grado, que no solicitan la opinión consultiva, y no en la Corte Suprema, porque si ellos hicieran como la solicitud, al menos en Brasil yo creo que aunque hagan como exista la previsión de una admisibilidad, ellos iban a encaminar, a hacer encaminamiento acá. No sé entonces si la culpa es de la Corte o si la culpa es de los jueces, porque como nosotros decimos en Brasil, si no está en el vademecum, o sea, en la compilación de leyes, no existe y los jueces no aplican.
Y eso, mirar al regimiento interno de la Corte Suprema para saber cómo enviar una opinión consultiva al TPR, es una cosa que cuenta un juez que hizo un concurso hace 30 años, o sea. De acuerdo, con los dos. Pero pensaba en otra cosa. Pensaba, primero, si la admisibilidad de la custodia debería ser del tribunal permanente, primero. Y yo creo que sí. Segundo, pensaba en casos como, imagine que existan decisiones de tribunales superiores brasileños, ejemplo, consolidando interpretaciones sobre temas del Mercosur. Si esto va a ser ponderado por el Supremo para enviar la consulta. Creo que esta es una cuestión que no debería, por esto, no sé, vean, no existe consulta brasileña, así que estamos solo, son conjeturas, pero no sé si el Supremo nos llevaría esto en serio. Una jurisprudencia sedimentada, una posición tradicional. Esta es la cuestión, porque existe mucha discrecionalidad en el Supremo para enviar la consulta para acá. Por esto que yo creo que la admisibilidad debería ser por acá, del tribunal, no del Supremo. Ahora, repito lo que dice, si abrimos para los jueces de Brasil, ejemplo, para venir acá, miren, tendrán que trabajar 48 horas por día. No son 5 árbitros que van a resolver las cuestiones. Tendríamos que tener un tribunal grande. Nosotros cobramos un día. Hacemos una pausa. Sí.